y ya después vemos a qué llegamos. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos, a nosotros como ingenieros nos dicen, hey, si recuerdan la clase de ayer, dijimos que como ingenieros nos dicen, yo quiero aprovechar una caída de 1200 pies, que está algo así como 400 metros, es menos de eso, 300 y feria metros, y quiero generar una potencia de 30.000 HP. Y me decían que era una turbina Francis, entonces, al ser turbina Francis, yo sé que las turbinas Francis, las más eficientes de todas, tienen un NSP' de 29, ¿verdad? Y van a operar una eficiencia máxima más o menos del 95%. Entonces, pues fijando ese NSP' de 29, de ahí diseño, de acuerdo a lo que quiero producir y la caída que quiero aprovechar, de ahí estimo las revoluciones en las que tiene que andar mi turbina para operar en máxima eficiencia. Y ya una vez habiendo escogido o seleccionado cierto modelo de turbina Francis, ¿verdad? Ya la gráfica de desempeño de cierto modelo me va a dar cierto CP asterisco, y de la definición de CP asterisco, ¿verdad? Ahí está la potencia, las revoluciones que acabo de calcular, y de ahí despejo el diámetro del rodete. Entonces, así lidiaríamos con una turbina Francis, ¿verdad? Para cierto conjunto de requisitos que a mí me dan, aprovechar 1200 pies y generar una potencia de 30.000 HP. Ese fue el ejercicio de ayer. Vamos a ver ahora los mismos requisitos para una turbina Pelton, ¿verdad? Potencia sería de 30.000 y quiero aprovechar una caída de 1200, 300 y tantos metros. Entonces, vamos a ver qué revoluciones y qué diámetro de rodete requeriría yo si quiero generar esta potencia aprovechando esta caída con una sola rueda Pelton o con dos ruedas Pelton. Ahora vamos a ver ambas opciones. Entonces, ¿a qué revoluciones y qué diámetro de rodete? Si voy a generar esta potencia con una rueda Pelton, si la voy a generar con dos ruedas Pelton. Entonces, vamos a ver primero la opción de una rueda Pelton. Y para eso vamos a considerar primero, la configuración de la instalación de una rueda Pelton. Entonces, en una rueda Pelton, yo tengo cierta caída, ¿verdad? La caída va a ser H, ¿verdad? 1200. Y ya dependiendo de la tubería que yo escoja, voy a perder cierta fricción. De tal manera que si yo empiezo con H, después de haber perdido cierta fricción, me voy a quedar con un H reducida, ¿verdad? Ahora, como yo estoy haciendo un estimado inicial y a mí no me están dando datos de tuberías ni nada, vamos a suponer que esta HF es mínima y que esta H máxima de alguna manera se traduce a la velocidad del chorro, ¿verdad? Entonces, después de cierta caída, la altura que queda disponible, que es la elevación menos lo que se pierde por fricción, si desechamos la fricción porque no nos dan datos, estamos haciendo un estimado crudo, ¿verdad? Estamos trabajando con los pocos datos que tenemos. Entonces nosotros podemos decir, ¿verdad?, que la velocidad del chorro va a tener una raíz de 2G H, la H disponible, que en este caso, si desecho el HF, sería la H mayúscula, aunque estrictamente hablando sería la H que restaría después de eliminar lo que se pierde por fricción. Pero bueno, la cosa es que la altura se convierte en velocidad del chorro C. Y esta velocidad del chorro C va a interactuar con el álave de la turbina. Y al interactuar con el álave de la turbina, ¿verdad?, va a generar cierta fuerza con respecto a cierta distancia, entonces va a generar cierto torque. Y si ese torque yo lo multiplico por la velocidad angular, pues ya tengo potencia, ¿verdad? La potencia generada en esa rotación. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora bien, cuando el chorro incide sobre el álave y genera una fuerza sobre el álave, esto se mueve. Y entonces el álave va a estar moviéndose a una velocidad U. Y esta velocidad U va a ser igual a la velocidad de rotación omega en radianes por segundo por el radio de la rueda, ¿verdad? Ahora, el radio de la rueda es desde el centro hasta el punto de incidencia del chorro, ¿verdad? Entonces, esta velocidad, ¿verdad? Esa es la velocidad tangencial, la velocidad del álave
en este círculo, ¿verdad? En este círculo es la velocidad tangencial del álave. Entonces, pues vamos a ver qué nos dicen las fórmulas, ¿verdad? Ese es el escenario para una rueda Pelton. Entonces, si hablamos de ruedas Pelton, sabemos que las ruedas Pelton, de acuerdo a la gráfica que yo les di, ¿verdad? Ruedas Pelton, las ruedas Pelton más eficientes de todas son las que operan a 90% de eficiencia. Y esas ruedas Pelton estadísticamente son las que tienen un NSP' de 4.5. Entonces, tratándose de rueda Pelton, ¿verdad? Tenemos que suponer que voy a escoger la mejor rueda Pelton para cumplir con mis requisitos, ¿verdad? Entonces, el NSP' tiene que ser de 4.5, ¿verdad? De la rueda Pelton que yo quiera escoger. Entonces, esto va a ser igual a RPM por raíz de HP sobre HP a la 5/4. Esa es la fórmula del NSP'. Ahora, yo tengo que producir 30.000 HP aprovechando una caída de 1.200 pies. Entonces, de aquí despejo las RPM. ¿Verdad? Despejo las RPM, me da 183 revoluciones por minuto. Entonces, esta rueda Pelton tiene que estar andando a 183 revoluciones por minuto para tener un NSP' de 4.5, es decir, para operar a una eficiencia del 90%, que no le puedo pedir más a una turbina Pelton, ¿verdad? Las turbinas Pelton de 90% son las más eficientes de todas, y para eso sus condiciones de operación tienen que estar alrededor de NSP' de 4.5. Y eso es precisamente lo que hicimos, calculamos las RPM para un NSP' de 4.5. Entonces, nuestra turbina tiene que andar a 183 revoluciones por minuto para rendir lo más eficientemente posible, aprovechando esa caída y produciendo esa potencia. Ahora bien, pero después nos van a pedir el diámetro del rodete, ¿verdad? Ya nos pidieron las RPM, ahora el diámetro del rodete. Pero el diámetro del rodete se obtiene de parámetros estrictamente adimensionales, entonces los RPM hay que convertirlo a revoluciones por segundo, porque los parámetros estrictamente adimensionales me exigen las revoluciones en revoluciones por segundo. Entonces, sabemos que en un minuto hay 60 segundos, se cancela minuto con minuto, y dividir 183 entre 60 me da las revoluciones por segundo. Entonces, esta rueda Pelton tiene que andar poquito más allá de 3 revoluciones por segundo para operar de la manera más eficiente, aprovechando una caída de 1200 y generar una potencia de 30.000. Entonces ya calculamos el N. Ahora bien, en ruedas Pelton ya veremos la teoría con más detalle, ¿verdad? Pero por ahora les digo, ¿verdad? Ya que estamos haciendo un análisis crudo, ¿verdad? Que la eficiencia de una rueda Pelton, la eficiencia de rodete, ¿verdad? Es depende de un parámetro phi. Y este parámetro phi es el cociente de la velocidad del álave dividido entre la velocidad del chorro. Entonces, esta curva lo que me dice, y la vamos a ver con más detalle la próxima semana, esta curva lo que me dice es que hay distintas proporciones entre la velocidad del chorro y la velocidad del álave, ¿verdad? Y dependiendo de cómo se comparan los dos, es la eficiencia de la rueda, ¿verdad? Y me dice que la rueda es lo más eficientemente posible, ¿verdad? Bueno, tiene la eficiencia máxima posible cuando la velocidad del chorro es un poquito menos de la mitad, perdón, cuando la velocidad del álave es un poquito menos de la mitad de la velocidad del chorro. Cuando la velocidad del álave es un poquito menos de la mitad de la velocidad del chorro, es decir, 0.47, y ya veremos las razones de esto la próxima semana, entonces vemos que la eficiencia del rodete es 0.8, ¿verdad? La eficiencia del rodete es 0.8. Pero bueno, por ahora decimos, esa es la eficiencia máxima posible del rodete. Ahora, ojo, esta no es la eficiencia global del sistema. Esa es la eficiencia global de toda la turbina. Pero la eficiencia global de una turbina Pelton se divide en 3 partes, ¿verdad? Cuando la velocidad del chorro se compara contra la velocidad del álave, de acuerdo a la proporción de las dos, hay un cociente de velocidades óptimo. Entonces,
la energía que se transmite del chorro al álabe, a esa se le conoce como, obviamente, hay una energía disponible, que es la energía cinética del chorro. Pero de esa energía cinética del chorro no se va a aprovechar toda la energía para transmitirla al álabe, ¿verdad? A lo mucho se puede aprovechar el 80%, ¿verdad? El 80%. Ahora bien, pero eso solamente ocurre cuando la velocidad del álabe es 0.47 veces la velocidad del chorro. Si la velocidad del álabe es ligeramente mayor o ligeramente menor de eso, entonces ya la eficiencia empieza a bajar. Ahora, esa es la eficiencia del rodete, es decir, la transmisión del chorro al álabe. Pero hay otras eficiencias. Por ejemplo, la eficiencia aquí cuando el flujo baja, a 1200 pies, aquí hay cierta energía potencial que se convierte en energía cinética del chorro. Entonces aquí hay una eficiencia de la tobera, ¿verdad? Hay una eficiencia de la tobera porque parte se desperdicia, ¿verdad? Por la fricción del flujo en la boquilla, ¿verdad? Después, de acuerdo a cómo se comparan esas velocidades, hay una eficiencia del rodete. Y luego esta rotación hace fricción. Esta rotación, pues el eje está sobre rodamientos. Entonces, como está sobre rodamientos, pues entonces ahí también hay fricción. Entonces hay una eficiencia mecánica. No solo eso, los álabes, al cortar el viento, ¿verdad? También hay cierta fuerza de fricción aerodinámica. Entonces, la fricción aerodinámica, la fricción de los rodamientos, tiene una eficiencia mecánica. Pero aparte hay una eficiencia de rodete y una eficiencia de la tobera. Y el producto de las tres me va a dar esta eficiencia global. Entonces las Pelton con este NSP' de 4.5 me aseguran una eficiencia global de 0.90. Esa eficiencia global de 0.90 es el producto de esas tres eficiencias, ¿verdad? Pero la eficiencia del rodete puede llegar a un máximo de 0.80 nada más. Entonces, claro, ese 0.80 multiplicado por las otras dos ya me va a dar ese 0.90 que estamos diseñando aquí, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que cuando uno tiene una rueda Pelton, uno siempre quiere que la velocidad tangencial del álabe sea el 0.47 veces, un poquito menos de la mitad, que la velocidad del chorro que incide sobre ella. Ahí es donde va a operar en condiciones óptimas la rueda Pelton. Entonces, si bien la rueda Pelton tiene que operar a un NSP' de 4.5, por otro lado, la velocidad del álabe tiene que ser 0.47 veces la velocidad del chorro para estar operando en ese punto de máxima eficiencia global, ¿verdad? Entonces, este NSP de 4.5 va de la mano con este 0.47 como cociente de velocidad del álabe con respecto a la velocidad del chorro. Entonces, si phi vale 0.47 para estar operando en ese punto de máxima eficiencia, es decir, de potencia nominal de la turbina, entonces significa que 0.47 va a ser U sobre raíz de 2GH. Pero U es igual a omega por R, ¿verdad? La velocidad angular de la rueda Pelton por el radio de la rueda Pelton. Recuerden que el radio de la rueda Pelton es del centro al punto de incidencia del chorro, ¿verdad? Es el radio de esa velocidad angular, ¿verdad? Para generar la velocidad del álabe. Entonces, U es igual a omega R y la velocidad del chorro es raíz de 2GH. Y estamos utilizando H mayúscula porque no sabemos cuánto se pierde por fricción. Entonces, estamos ignorando el HF. Es decir, esta H se aprovecha en el chorro. Es un estimado, ¿verdad? Es un estimado crudo. No sabemos cuánto vale HF. Estamos utilizando el H original. Estamos suponiendo que no se pierde nada, ¿verdad? Ya estamos haciendo una aproximación. Estamos haciendo una aproximación porque ya no es esta H, estoy poniendo esta H. Es un estimado crudo, ¿no? Entonces, bueno, este punto 47 que es igual a omega por R. Ahora, omega tiene que estar en radianes por segundo. Ojo, radianes por segundo. Entonces, si yo la N la tengo en revoluciones por segundo, yo sé que hay 2pi radianes en una revolución, y entonces revolución se va con revolución, y ya me queda radianes por segundo. Entonces, este 3.06 que calculamos para nuestra rueda Pelton, la multiplico por 2pi,
y ya tengo la omega en radianes por segundo. Y eso lo multiplico por el radio, que es la mitad del diámetro del rodete. Y abajo ponemos raíz de 2GH. 2 por la gravedad del sistema británico, por la H el sistema británico, en pies, 1200. Y bueno, ya aquí, sustituyendo números, la incógnita es el diámetro. Ya los demás ya son números que ya sustituí. Entonces de aquí despejo el diámetro del rodete. Y veo que el diámetro del rodete es 13.6 pies. Estamos hablando de más allá de 4 metros de diámetro, ¿verdad? Más allá de 4 metros de diámetro. Entonces esta rueda Pelton, yo para aprovechar una caída más de 300 y feria metros, 1200 pies, y generar una potencia de 30.000 HP con una rueda Pelton, más me vale que esa rueda Pelton tenga un NSP' de 4.5, lo cual me da 183 revoluciones por minuto, la velocidad angular que debe tener esa rueda para operar eficientemente. Pero por otro lado, yo sé que la velocidad del chorro debe ser un poquito, perdón, la velocidad del ala debe ser un poquito menos de la mitad de la velocidad del chorro para estar operando en este punto de máxima eficiencia correspondiente al NSP' de 4.5. Entonces, considerando ese cociente de 0.47, la U queda en función de omega por R y en el R está el diámetro. Y de ahí despejaría el diámetro de mi rueda Pelton en la situación más eficiente de todas, en un valor de phi de 0.47, ¿verdad? Y de ahí despejo el diámetro. Entonces tenemos una rueda Pelton de más de 4 metros de diámetro, ¿verdad? Operando más o menos a 3 revoluciones por segundo, ¿verdad? Para aprovechar esta caída de 300 y tantos metros, ¿verdad? Generar una potencia de 30.000 HP de la manera más eficiente posible. Entonces ahí está el análisis para una rueda Pelton. Ahora vamos a ver el análisis para dos ruedas Pelton. Es algo similar, pero vamos a llegar a una fórmula para 3, 4, 5 ruedas Pelton a partir de ese análisis, ¿verdad? Si yo quiero utilizar más ruedas Pelton, ¿cómo varían las revoluciones y el diámetro del rodete? Es lo que vamos a analizar ahorita. Simplemente empezamos con el caso de dos ruedas Pelton y de ahí generalizamos. Bueno, entonces, vamos a ver el escenario de dos ruedas Pelton. Vamos a limpiar aquí porque luego el archivo me lo guarda de esta manera y es más trabajo después. Ok, bueno. Ok, dos ruedas Pelton. Ahora sigo aprovechando la caída de 1200 pies. El problema sigue siendo el mismo, ¿verdad? Tengo que aprovechar una caída de 1200 pies y tengo que generar 30.000 HP. Entonces, para dos ruedas Pelton, la caída sigue siendo de 1200 pies. Pero ahora cada rueda Pelton me va a generar la mitad de 30.000, de tal manera que sumadas me dé el total de 30.000 HP, ¿verdad? Entonces, sigue siendo una caída de 1200, simplemente dos ruedas Pelton donde cada una me genera la mitad. Bueno, entonces, pero otra vez, estamos hablando de rueda Pelton. Entonces, cada rueda Pelton va a aprovechar una caída de 1200 y cada rueda Pelton me va a generar 15.000 HP, ¿verdad? Entonces, cada rueda Pelton debe tener un NSP' de 4.5, ¿verdad? Entonces, la fórmula del NSP' es RPM por los HP generados entre la caída. Ahora, cada rueda Pelton tiene una caída de H de 1200. Pero cada rueda Pelton va a ser, pues como son dos, pues se reparten la potencia, ¿verdad? Si generan de manera idéntica la potencia, cada una va a tener 15.000, ¿verdad? Entonces ahí despejo la N, ¿verdad? Operando en la condición de máxima eficiencia global. Y entonces yo voy a tener, pues aquí está en RPM, ¿verdad? Y si lo multiplico por 1 minuto y 60 segundos, lo tengo en revoluciones por segundo. Y entonces la N es 4.3275 revoluciones por segundo. Como pueden ver, ya al ser dos ruedas, al generar menos potencia, si quiero seguir operando en el punto de máxima eficiencia global, de 4.5, entonces la rueda tiene que andar más rápido. Antes era de 3, ahora es de 4.3, ¿verdad? Entonces ya tiene que ir más rápido, si son dos. Ok, y las RPM, bueno, pues son 259 RPM, ¿verdad? Comparado con
con las RPM que eran 183, ¿verdad? Entonces ya subió considerablemente, ¿verdad? Ahora son 260 casi. Ahora bien, igual, cada rueda Pelton, la velocidad tangencial del álave debe ser 0.47 veces la velocidad del chorro para estar operando de la manera más eficiente posible, correspondiente al NSP' de 4.5, la condición más eficiente posible. Entonces, si eso es lo más eficiente, significa que es la condición más eficiente en la velocidad del álave versus la velocidad del chorro. Entonces, significa que tenemos una phi de 0.47. Y entonces ahora las revoluciones por segundo son estas, que multiplicados por 2 pi radianes por segundo, ya tengo todo en radianes, por segundo, ¿verdad? Este es 2 pi radianes por revolución, puse segundos, pero es revolución. Y entonces revolución se va con revolución y aquí me queda radianes por segundo. Entonces va a ser omega por R, que es la mitad del diámetro del rodete, sobre 2GH. Y ahí está el H en 1200. Entonces, de aquí me queda una expresión, ya después de vaciar los datos, me queda una expresión para el diámetro del rodete. Y yo sé que esa expresión vale 0.47, entonces de aquí despejo el diámetro del rodete. Y el diámetro del rodete me va a dar 9.62 pies. 9.62 pies es algo así como 3 metros. 3 pies es más o menos 1 metro, ¿verdad? Entonces, entonces vemos que esto es algo así como 3 metros y antes eran algo así más allá de 4 metros. Entonces, antes tenía una rueda más lenta, ¿verdad? 3 revoluciones por segundo y 4 metros de diámetro. Y ahora tengo 2 ruedas más rápidas, ¿verdad? 4.3 revoluciones por segundo y ruedas más pequeñas, ¿verdad? Estamos hablando de una rueda de 3 metros más o menos. Entonces, ruedas más pequeñas y más rápidas cuando tenemos 2 ruedas Pelton, ¿verdad? Comparados contra una rueda Pelton. Ambos están operando de la manera más eficiente posible. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generalizar? Una rueda Pelton, 2 ruedas Pelton, 3 ruedas Pelton, 4 ruedas Pelton. Entonces, vamos a suponer que ahora manejo N ruedas Pelton, ¿verdad? Vamos a suponer que es el inciso C. N ruedas Pelton. Entonces, bueno, pues lo que va a pasar es que ahora tengo N turbinas. Y si tengo N turbinas, las N turbinas todas tienen la misma H. Pero la potencia se va a dividir ya no entre 2, sino entre N. ¿Ah? Entonces, cada una de ellas va a seguir operando al NSP' de 4.5, porque cada una de ellas opera a la máxima eficiencia global. Entonces, significa que la altura sigue siendo 1200, pero ahora los HP, ¿verdad? Ahora los HP de cada turbina es 30.000 entre N. Entre N. Entonces, a la hora de despejar los RPM, ahora me va a quedar esto por raíz de N. Me va a quedar por raíz de N. Entonces, estos son los RPM si fuera una sola turbina. Pero si son N turbinas, los RPM de una sola turbina se multiplican por raíz del número de turbinas que yo voy a emplear en su lugar, ¿verdad? Y entonces, entonces significa que el número de revoluciones por segundo es 3.06, que esas son las revoluciones de una sola turbina, multiplicado por la raíz del número de turbinas. Entonces, el número de revoluciones por segundo sería las revoluciones por segundo de una sola turbina multiplicado por raíz de N. Entonces, las revoluciones, a medida que yo aumento el número de turbinas, aumentan el número de revoluciones por segundo y, por tanto, el número de revoluciones por minuto, ¿verdad? ¿Pero qué tanto aumentan las revoluciones por segundo? Bueno, pues multiplícalo por raíz de N. ¿Qué tanto aumentan las revoluciones por minuto? Multiplícalo por raíz de N, ¿verdad? Ahora, si vamos a la fórmula del rodete, pasa lo mismo. Los radianes por segundo, aquí estamos metiendo en la fórmula, ¿verdad? En la fórmula, aquí está el número de revoluciones por segundo de una sola turbina y lo multiplicamos por raíz de N. Ahí están las revoluciones por segundo de N turbinas.
Entonces, eso es lo único que cambia, esta raíz de n del numerador. Entonces, aquí la raíz de n sobrevive acá afuera. Entonces, este phi para una turbina sería esto, para n turbinas estaría ese factor de raíz de n. Entonces, a la hora de despejar el diámetro, esa raíz de n pasa al denominador, ¿verdad? Aquí tengo el diámetro de una sola turbina, ¿verdad? Aquí tengo el número de turbinas, ¿verdad? Pelton. Ahora, aquí nada más les digo, aquí se me fue, ¿verdad? Es 3.06 pi. Esto no es D, es pi. Tengo que editarlo, ¿verdad? Esto es pi. Y aquí también, aquí ya está el pi, esto no va. Esto lo tengo que editar. Entonces, bueno. Entonces, el diámetro del rodete para n turbinas es el diámetro del rodete de una sola turbina dividido entre la raíz del número de turbinas que voy a emplear en su lugar. Entonces, bueno, entonces moraleja, si yo quiero utilizar n turbinas, las revoluciones se multiplicarían, es el número de revoluciones de una turbina por raíz del número de turbinas que voy a emplear, es decir, las revoluciones se incrementan entre más turbinas use. Y el diámetro del rodete, entre más turbinas use, más pequeño se va a hacer, ¿verdad? Entre más, porque está en el denominador. Entonces, entre más turbinas use, más pequeño va a ser el diámetro del rodete que yo voy a usar. Claro, voy a tener que utilizar un número determinado de turbinas, ¿verdad? Entonces, a medida que yo aumento el número de turbinas, el diámetro decrece, ¿verdad? Porque hay una raíz de n en el denominador, y el número de revoluciones crece porque hay raíz de n pues, en el numerador, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿verdad? De cómo ir incrementando. Si yo incremento ruedas Pelton, ¿cómo cambiaría todo? Este mismo análisis se puede aplicar a turbinas Francis también, ¿verdad? También a turbinas Francis. Entonces, nomás es cuestión de que ustedes hagan los números, ¿verdad? Pero es el mismo tipo de análisis si quiero utilizar una turbina Francis o dos turbinas Francis, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a veces con eso terminamos el ejemplo. Y ya para terminar la clase de hoy, no quiero avanzar más porque ya la próxima semana ya quiero empezar con las turbinas, ¿verdad? Ya hablando más detallado de cada una de ellas. Quiero aprovechar lo que queda de tiempo, ¿verdad? Se acaso unos 5 minutitos más, ¿verdad? Para hablar acerca, vamos a ver algunas fotos de turbinas. Por ejemplo, las turbinas Pelton. Yo les decía que las turbinas Pelton, pues el chorro incide sobre un álave y esa reacción provoca una fuerza que empuja el álave y hace que esto dé vueltas. Pero ¿cómo se ve una turbina Pelton en realidad, verdad? Entonces aquí tengo algunas fotos, ¿verdad? Y bueno, hay varias, ¿verdad? Pero a mí me gusta esta. Aquí, si se fijan, los álaves tienen forma de cucharón, de doble cucharón. El flujo incide en esta dirección tangencial y al llegar al cucharón se parte en dos. Uno se cucharea para un lado y el otro se cucharea para el otro. Entonces, estrictamente hablando, ¿verdad? Estrictamente hablando, el flujo no se desvía hacia arriba, sino que se desvía a un lado, ¿verdad? Y se desvía al otro. Entonces, porque el cucharón está partido en dos, ¿verdad? Entonces, simplemente yo aquí lo quise poner de una manera caricaturesca y además dije, bueno, lo desvía en una dirección distinta a como venía, ¿verdad? Pero en realidad el chorro lo parte en dos. Entonces, el chorro lo parte en dos. Ahí está un ejemplo de una turbina Pelton. Aquí, lo que pasa es que es difícil encontrar una foto que le haga justicia. Bueno, aquí está una, ¿verdad? Aquí pueden ver, ¿verdad? Es un doble cucharón, es un doble cucharón. Entonces el flujo llega, ¿verdad? Llega incidiendo tangencialmente y se parte en dos, va para acá y va para acá. Es decir, se desvía hacia atrás, hacia los lados, ¿verdad? Hacia los lados. Ahí está una turbina Pelton típica. Ahora bien, vamos a ver, aquí está una instalación donde el flujo viene de la tubería y aquí está la tobera. Ahí está la tobera incidiendo sobre los álabes. Entonces, mientras esto está andando, el chorro va golpeando a un álave, luego al que sigue, luego al que sigue y luego al que sigue. Mientras esto da vueltas, a cada álave le toca la suya, ¿verdad? Y típicamente, ¿verdad? Este es un modelo a escala de un laboratorio, ¿verdad? Recuerden que la gente hace análisis dimensional, hace pruebas sobre turbinas a escala y ya con análisis dimensional puede estimar
cómo funcionaría en una turbina dinámicamente semejante más grande, ¿verdad? Algo como lo que yo les puse en la tarea de la unidad 1, ¿verdad? O del examen de la unidad 1 también. Entonces, bueno, ese sería un modelo a escala, ¿verdad? Pero dinámicamente semejante. Son más grandes que esto, ¿verdad? Eso está en una mesa de laboratorio, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de una turbina a escala. Y bueno, pues, y aquí está, y ahora, no todas las turbinas son finas, hay algunas que son rústicas. Por ejemplo, ustedes ven una que está bien vieja, ¿verdad? Aquí no se ve tan estilizada, ¿verdad? Ya los cucharones son más rústicos, pero mientras el flujo se parta en dos, pues todo funciona, ¿verdad? Entonces, ahí está otra rueda Pelton, y vamos a ver si encuentro, aquí está una rueda Pelton con varias toberas. Les decía, cuando el chorro incide, como esto da vueltas, a cada ave le toca la suya. Pero si yo pongo varias toberas, ¿verdad? Entonces al mismo tiempo estoy incidiendo sobre varios álabes, ¿verdad? Claro, la tobera tiene cierto tamaño y la rueda tiene cierto diámetro. Entonces, a ver cuántas toberas puedo caber yo ahí, ¿verdad? Puedo meter yo ahí. Pero bueno, aquí debido al tamaño del conducto y el diámetro de la rueda, pues nada más caben 3, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí el flujo entraría como en una voluta, ¿verdad? Y ya de esa voluta se desprenden las toberas, ¿verdad? Y entonces cada tobera incide sobre cada álabe. Ya veremos más detalle analítico de esta situación, ¿verdad? La próxima semana. Simplemente no quiero adelantar tanto, ¿ah? Entonces, bueno, ahí están varios ejemplos de rueda Pelton. Aquí también otra foto donde aquí el cucharón, aquí tiene pues algún tipo de hoja en medio, ¿verdad? Para partir el chorro en dos, ¿verdad? Hacia los lados. Entonces, bueno, ahí está la rueda Pelton. Pero también aquí tengo las ruedas Francis. Hemos hablado acerca de Francis radial y Francis de flujo mixto, y algunos me preguntaban, bueno, me cuesta trabajo visualizarlo. Ya les expliqué con dibujos más o menos cómo funciona, pero aquí les menciono, aquí están algunos ejemplos. Si se fijan, aquí está el flujo, entra por la voluta, ¿verdad? Entra por la voluta y después ya aquí están los álabes guía. Aquí no se ve la turbina, aquí nada más se ve la voluta y supongo que esos son los álabes guía. Y los álabes guía tampoco se ven. Simplemente aquí si se fijan hay un mecanismo. Este mecanismo es para mover los álabes guía, cambiar la orientación del chorro que incide sobre la rueda, ¿verdad? Entonces aquí se ve un mecanismo, ¿verdad? Se ven ciertas uniones ahí para ir moviendo la orientación de los álabes guía. Pero si ya vemos la turbina Francis en general, aquí está un ejemplo de una turbina Francis de flujo mixto. Si se fijan, el flujo aquí entra a través de la voluta, ¿verdad? Entra a través de la voluta, incide, y si se fijan, el flujo entra, pero si se fijan en las hojas están dobladas en la dirección axial. Entonces el flujo entra, ¿verdad? Y se entiende que va a salir hacia el centro. Pero eso es una Francis de flujo mixto, porque mientras el flujo se va corriendo hacia el centro, se va corriendo en este caso hacia la dirección axial. Si se fijan, están doblados los álabes hacia adentro, es decir, hacia la dirección axial. Entonces el flujo entra de afuera hacia adentro, ¿verdad? De afuera hacia adentro, pero los álabes están doblados en la dirección axial. Entonces, mientras el flujo va curveando hacia adentro, también va curveando hacia el eje Z en la dirección axial. Entonces, ahí está turbina Francis de flujo mixto. El flujo entra hacia adentro y todavía los álabes dirigen el flujo en la dirección axial, en la dirección de Z. Entonces, cada vez que ustedes vean una turbina doblada hacia la dirección axial, ¿verdad? Hacia la dirección axial es de flujo mixto, ¿verdad? Aquí los álabes van curviendo el flujo hacia adentro, pero el hecho de que tenga cuando recibe el flujo está aquí en el borde de afuera y adentro ya está más metido, entonces el flujo está entrando y se está desviando en la dirección axial. Ese es de flujo mixto. El álabe va moviendo el flujo hacia adentro, pero también en la dirección axial. Entonces, esto es flujo mixto. ¿En qué difiere esto con una Francis radial? Vamos a encontrar una Francis radial por aquí. Aquí está otro ejemplo de flujo mixto. Aquí se ve claramente, ¿verdad? Como cuando recibe el flujo, está en el borde y el flujo lo va redirigiendo hacia adentro en la dirección axial, ¿verdad? Vamos a encontrar una radial. Vamos a encontrar una radial.
Vi una hace rato, ¿no? Nada más téngame paciencia. La mayoría son de flujo mixto. Como pueden ver, los árabes están doblados hacia adentro, ¿verdad? Pero por aquí vi una radial en algún lado, ¿no? Nada más téngame paciencia. Entonces, ok, bueno. Aquí está el ejemplo de de una, de una radial. No, tal vez no. Déjenme ver. La mayoría son de flujo mixto, ¿eh? Pero yo vi una foto de radial por acá. A ver. ¿Dónde? Bueno, aquí está el ejemplo. Esta podría ser una radial. Si se fijan, aquí los árabes no están doblados hacia adentro, es decir, tienen más o menos el mismo radio en la entrada y en la salida. O sea, donde el flujo lo recibe, no están doblados hacia adentro, es decir, el flujo entra desde afuera hacia adentro y el árabe nada más lo dirige con cierto ángulo de entrada y con cierto ángulo de salida, pero el flujo no lo va redirigiendo en la dirección axial. O sea, los árabes no están doblados. Aquí es difícil por el ángulo de la foto. Por ejemplo, aquí los árabes están doblados hacia adentro en la dirección del eje. Esto es un flujo mixto. El flujo cuando entra es dirigido en dirección axial. Pero en esta otra, no, en esta otra, si se fijan, el flujo entra y sale en el mismo plano. Los árabes no están doblados hacia adentro, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el ángulo no le hace justicia, ¿verdad? El ángulo de esa foto no le hace justicia. Las turbinas radiales son más rústicas en su geometría, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo hacen el trabajo. Entonces, lo que pasa es que la mayoría son, por ejemplo, por ejemplo aquí. Bueno, una manera de visualizarlo es así. Cuando el árabe está curvo así, el flujo entra aquí y luego lo va dirigiendo hacia adentro. El árabe está curvo. Es decir, es casi un disco, ¿verdad? Es casi un disco donde el diámetro de aquí es mayor y el de abajo es menor. Y el árabe como que va guiando el flujo en la dirección axial. Pero, por ejemplo, en estos otros, ven que no está tan pegado. Es decir, este ángulo, el árabe no está curveado en la dirección axial, nada más tiene una torsión. Nada más tiene una torsión en la dirección circular. Entonces, por ejemplo, es una turbina Francis radial, porque no dirige el flujo en la dirección axial. El flujo entra desde afuera y el árabe lo va dirigiendo a cierto ángulo radialmente hacia adentro, ¿verdad? Pero de ninguna manera el árabe está guiando el flujo de manera axial. Entonces, cuando la apertura es grande, significa que es una máquina radial. Significa que el flujo entra y sale radialmente a distinto ángulo. Pero cuando la apertura es pequeña, aquí la apertura es pequeña, ¿verdad? Aquí se pueden dar cuenta que el árabe está curvo. Entonces, el flujo mientras entra, se va guiando de manera axial. Entonces, la mejor manera de identificar una turbina radial de una de flujo mixto es que la radial tiene una gran distancia para que el flujo entre y salga radialmente, mientras que las de flujo mixto tienen poca profundidad en la toma, porque el flujo cuando entra ya lo está redirigiendo en la dirección axial. Entonces, poca profundidad es una de flujo mixto, ¿verdad? Mientras que las radiales tienen mucha profundidad, permite que el flujo entra y salga en el mismo plano, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería la manera más fácil de identificarlas a simple vista, ¿verdad? Entonces, esas son las turbinas Francis, pero como pueden ver aquí en las fotos, la mayoría son de flujo mixto. Y es que las turbinas Francis de flujo mixto son más compactas, ¿verdad? Porque las radiales necesitan mucho claro para que entre mucho caudal, tanto que entre y salga en el mismo plano. Pero las de flujo mixto con poca profundidad, pues el flujo lo estoy redirigiendo axialmente, entonces realmente no requiero mucha profundidad para recibir grandes caudales, ¿verdad? Entonces, las de flujo mixto son geometrías más compactas en la dirección axial que las radiales. Ahí tengo que dejar mucho claro para permitir que mucho caudal entre y salga radialmente, ¿verdad? Entonces, bueno, sería, digamos, la gran
diferencia geométrica entre las dos, ¿verdad? A golpe de vista. Entonces, bueno, esas son las turbinas radiales y las turbinas de flujo mixto de las Francis. Ok, bueno, entonces el día de hoy ya vimos un análisis, ¿verdad? De cómo más o menos estimar las revoluciones, el diámetro del rodete para ciertos requisitos de caída y potencia general. Y ya vimos cómo hacer un análisis de que si quiero utilizar 1, 2, 3 turbinas en lugar de 1, entre más turbinas, más revoluciones cada turbina, y entre más turbinas, menos diámetro de rodete cada turbina. Es decir, entre más turbinas use uno, van a ser más pequeñas y más rápidas. ¿Ok? Entre menos turbinas, más grandes y más lentas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el análisis de la turbina, ¿verdad? En sus puntos de máxima eficiencia, en sus puntos de potencia nominal. Bueno, entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Todo claro, ¿verdad? No, profe, todo bien, gracias. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues viene el fin de semana largo, ¿verdad? Entonces, pues pásenla